Hola Alejandra, ¿me ¿Cómo escuchás bien? estás? Bueno, bien, Buenísimo. sí, sí, sí. 7:30 había aprendido la computadora, Alejandra. ¡Oh, qué locura! No, es que, viste que a veces te aparece el cartelito de ese de actualizar y apagar. Bueno, Sí. le puse actualizar y apagar, viste. Yo había terminado a las 6, 10 más o menos el trabajo. Y dije, bueno, apago, qué sé yo, y después la vuelvo. Bueno, prendo 7:30 y empezó a dar vuelta y no paraba. No, Me ha pasado con el celular, oh, qué horrible. que postergo las actualizaciones y en el momento menos indicado se empieza a actualizar solo. Claro, claro. Horrible. Bueno, Soy Mateo Sepúlveda, esto es Educación en tiempos de pandemia, una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior. bueno, te cuento, yo hace un tiempo que tengo un blog, al principio era un Ujú. blog de noticias, pero bueno, con el tiempo fue variando, ¿no? Bueno, fue variando. Hasta que un tiempo quedó ahí pendiente para escribir algo, pero no lo tenía como algo, digamos, más como un hobby lo tenía, ¿viste? Por ahí quería escribir algo Claro. y armaba, qué sé yo, y lo escribía. Pero bueno, hoy con el tiempo de la cuestión de la pandemia, digo, bueno, esto no se me puede pasar, tengo que tratar de alguna manera. Y entonces Ujú. surgió esto que tiene un nombre re original, educación en tiempo de pandemia. Entiendo que Sí. está lleno de ese nombre por todas partes, dice así, Pero igual pero es re necesario, está re bueno. y bueno, lo que he notado es que estoy hablando con docentes de, digamos, de tanto del nivel medio como de la universidad, y tanto del medio privado como del medio público, digamos, de la escuela Público, sí, pública, sí, sí, y noto la necesidad de docentes, digamos, sí. de expresarse, ¿viste? Ujú. Mucha necesidad, y además como un gran, no sé, iba a decir divorcio, pero una gran separación entre el pensamiento, digamos, del docente que está en el aula y tal vez bueno, hay muchos políticos que han sido docentes, pero bueno, ahora desde el ámbito de la política hay como una gran distancia, siento yo, ¿no? Bueno, a vos, Ujú. ahora vamos a hablar un poquito de vos, Alejandra, eh, pero Bien. bueno, dame tu primera observación de cómo vivís la educación en este tiempo, así, a tu pequeña, digamos, mirada de esta cuestión. Sí, yo tengo la doble experiencia, ¿no? O sea, lo estoy viviendo como docente y lo estoy viviendo como estudiante. Y la verdad es que es una situación que, digamos, tiene como casi todo en la vida una gran cuota que uno podría pensar pesimista, y después hay un montón de enseñanzas nuevas que propone, ¿no? En principio, qué sé yo, como, digamos, más allá de las cosas obvias, que no por ser obvias son menos urgentes, ¿no? Como los problemas de conectividad, como lo que evidencia esta situación, la distancia que hay en las condiciones materiales, qué sé yo, quizás en el imaginario colectivo anterior a esta situación, no se nos hubiera ocurrido, por lo menos a personas que estamos dentro de cierto sector socioeconómico, no se nos hubiera, no era tan tangible la idea de que mucha gente no tiene conexión a internet, ¿no? Digamos, nosotros lo vivimos, yo en mi caso lo vivo como algo incorporadísimo hace mucho tiempo, y si bien se sabe, ¿no? Que no es algo a lo que todo el mundo tenga acceso, ese mundo es como etéreo, ¿no? Digamos, es un pensamiento, una reflexión que por ahí uno tiene, y sin embargo ahora es algo que se expresa constantemente, o sea, es algo en lo que no se puede dejar de pensar. Entonces, eso por un lado, ¿no? Digamos, la violencia con la que se expresa esa realidad, ¿no? Digamos, tiene que, de hecho, es una realidad cruel, pero que por otro lado también invita o está, digamos,
está bien, o me parece que digamos, nos obliga a no mirar para otro lado, ¿no? Esa distracción que por ahí uno lleva, porque muchas veces es incluso la única forma de poder reírse, ¿no? De poder tener en un mundo que se desangra, en un mundo poblado de cosas feas, crueles, no se está pensando en eso constantemente. Creo que es hasta una cuestión, no sé si de sanidad mental, pero bueno, esta situación nos obliga a tenerlo más presente, ¿no? Y nos pone también en la situación de tener que asumir cierto protagonismo. Porque a mí me pasa hoy que ya no es una realidad que miro desde lejos, en la que puedo encontrarme en las noticias, sino que es algo con lo que me choco constantemente como docente y sobre todo como estudiante porque es de la universidad pública, ¿no? En el ámbito público se ve mucho más presente que en el ámbito privado. Claro. Y bueno, digamos, es asumir el protagonismo, decir, bueno, soy compañera de, y esa persona no tiene acceso como yo a internet, no puede estar en las clases. Entonces, bueno, todo eso, digamos, es cruel, es triste, pero me parece que también es necesario tenerlo así presente, digamos. Claro. Podemos pensarlo y debemos abocarnos a pensar cómo transformar eso. Claro. Es más difícil hacernos los distraídos y las distraídas. Claro, claro. Y bueno, y después el otro costado que quizás es un poco más bonito, si se quiere, que tiene que ver con el desafío que implica, ¿no? Pensar otras maneras de transmitir los contenidos. Esto nos obliga a aprender un montón de cosas, a pensar cosas que no habíamos pensado en relación a cómo damos una clase, cómo nos acercamos, otro tipo de propuestas, otro tipo de actividades, ¿no? Y bueno, cuesta muchas veces, pero me parece que nos mantiene en actividad, ¿no? Desoxida algunas neuronas y está bueno. Bien. Bueno, ya volvemos a hablar de este tema, pero vamos a hacer un repaso de tu vida, ¿no? Porque, bueno, cada persona será una vida interesante, pero en este caso toca a vos, digamos, ponerla, digamos, en tela sí, mostrar un poco el asombro de una vida que ha pasado por muchos caminos, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra Rey es escritora, si bien ahora ha dejado de escribir un poco, pero es escritora, ¿no? Y se ha publicado sus propios libros, pero además viene de, digamos, sus estudios han variado desde la abogacía, que, digamos, bastante avanzado en la carrera, en un momento se corta eso y ahora ya dedicada 100% en la filosofía, ¿no? Bueno. Claro, es como, sí. En vez de pelear en la acción, me peleo en la teoría ahora. Bueno, contame un poquitito esa, vos ahí en el mail que me mandabas un poco la información, decías una experiencia tan extraña, pero como rica, ¿no? Una experiencia sí. Enriquecedora. Bueno, vos lo hacías referencia a producir tus propios libros, a venderlos por el país. Bueno, pero también ha habido en vos ese cambio tan decisivo, ¿no? No concluir con algo porque decías, esto no es para mí, y decir, no, esto es lo mío, y en un tiempo bastante récord, vamos a ponerlos así en esos términos, estás ya finalizando la carrera. Bueno, contame un poco de esa vivencia de tu vida, bueno, eso. ¿Qué ha significado para vos todo eso? La lectura, la palabra en general, y mi primer acercamiento, o el acercamiento más vivencial que he tenido siempre ha sido la palabra escrita. La palabra siempre fue algo muy, muy, muy importante, muy protagónico, en todos los aspectos, ¿no? Digamos, desde la riqueza de la palabra en un texto, de la palabra en la comunicación oral con los demás, y hasta lugares insólitos como la decoración. O sea, a mí las palabras fueron algo que siempre, siempre me atrajeron mucho. Y la lectura es algo que me fue inculcado por mi abuelo, que era un gran lector,
gracias, de chica también, gracias un poco a mi abuelo, que le gustaba leer absolutamente de todo. Y después tuve la suerte de ir a una escuela secundaria en donde tuvimos filosofía en cuarto y quinto año, pero además de tener la materia filosofía, la directora de esa escuela era estudiante de la carrera de filosofía, estaba en la flor de su pasión por la filosofía, entonces eso es como que reavivó. Me fui a la universidad, era una escuela que nos llevaba a la universidad a hacer cursos como si fueran seminarios, ¿no? En tren de la búsqueda esta que es tan difícil siempre de decidir cuando tenemos 17, 18 años a qué nos vamos a dedicar. Bueno, ahí descubrí la lógica, que es la parte de la filosofía que más atractiva me parece, digamos, es la que mejor me llevo. Pero bueno, la filosofía tiene esto, no la filosofía en particular, sino en general, algunas disciplinas, cuando uno piensa en encararlas como formas de vida, sobre todo en relación al sustento económico que eso pueda llegar a traer, no era muy prometedor el panorama. Y bueno, digamos, hubo alguna influencia familiar, ¿no? Como para decirme, está bueno que la filosofía te dediques, pero como un estudio más tipo hobby, ¿no? Y estudiar una carrera que pudiera, que me prometiese o que me garantizase una sustentabilidad económica, un futuro profesional, ¿no? Un poco más sencillo que la filosofía. Lo cierto es que empecé abogacía porque había una lista de opciones entre las cuales podía elegir, y la abogacía fue algo que me hizo tropezar un montón de veces. Empecé la carrera 3 veces, la última vez la llegué hasta cuarto año, pero la verdad es que nunca me gustó. No. Lo que me gustaba en la filosofía en el derecho, perdón, era justamente las materias filosóficas, y el ejercicio de la profesión era algo que, como no sé si te he dicho en el mail o no, pero siempre me imaginé, ¿no? Estar en el medio de un debate, de una discusión, de una tensión, de una diferencia. No sabía si quería que mi cotidianeidad se llenase de eso. Y bueno, la literatura fue algo que sí, fue un hobby toda mi vida. Siempre escribí, siempre leí mucho. Yo considero que todas las personas que leen asiduamente terminan escribiendo para sí o para otras personas. Hay una escritura de por medio, escribir y leer van siempre de la mano. Y bueno, y también, yo, qué sé yo, no sé si son destinos, cuota de azar, si te encontrás con la persona justa en el momento indicado, por qué, o si es que vas buscando, ¿no? Alguna especie de respuesta, y entonces mirás a donde tenés que mirar. Me encontré con alguien que leyó uno de los textos que yo había escrito y me convenció de que tenía que publicarlo, que tenía que escribir, algo que no se me había ocurrido jamás, y que bueno, que en esta situación, en esta realidad actual, es muy difícil acceder a una editorial, ¿no? Ni siquiera para que rechacen lo que uno escribe. Entonces surgió esta posibilidad de pagar por una edición, pagué una edición de un primer ejemplar, y después aprendí a hacer mis propios libros, y ahí descubrí que lo difícil quizá no era publicar, sino era hacer que eso que se escribe llegue, que alguien lo lea. Y bueno, un poco de coraje y salí a ofrecerlo. Y estuve durante 10 años ofreciéndolo en los bares. Primero fue en algunos negocios, en algunas oficinas, y después encontré los bares, que es un lugar en donde la gente se recambia. Empecé a viajar, me empezó a ir bien, y la gente me fue llevando, ¿no? Digamos, porque yo siempre digo que si la primera persona a la que le ofrecí un libro me hubiera dicho que no, que era un disparate, probablemente no se me hubiera ocurrido nunca más ofrecerlo. Pero por el contrario, me encontré con una persona que valoró lo que yo estaba haciendo y eso me disparó a seguir. Y estuve 10 años recorriendo los bares del país. Fui una vez a Chile vendiendo los libros en los bares. Y como te decía, es una experiencia riquísima, ¿no? Digamos, extraño para la gente encontrarse con el escritor o con la escritora ahí parado en una situación extraña, en una situación en donde uno va, se sienta a tomar un café y de pronto llega alguien y te vende un libro, ¿no? El libro siempre está como, tiene como un halo distinto, justificadamente o no, pero distinto
a cualquier otra cosa que nos ofrezcan, ¿no? Es más que un acto de comercio lo que la gente ve cuando yo me acerco con el libro. Si bien fue mi sustento económico, digamos, vivimos de la venta de mis libros, no es el objeto, es el proyecto lo que la gente escucha, es el proyecto lo que la gente ve y es el proyecto lo que la gente apoya, ¿no? Y el sueño que probablemente cada una de esas personas también tiene. Y así estuve, dando vueltas por el país durante 10 años vendiendo los libros. Bueno, la verdad que siempre me sorprende escucharte esto que contás, ¿no? Bueno, y además este trabajo artesanal, ¿no? De la producción del libro, no sé, hacer la tapa, ¿no? Sí, coserlo, no sé, todo eso. Aprenderlo. No, aprenderlo. Todo ese trabajo como una artesanía y bueno, y también un pedazo importante de cultura, ¿no? Que como vos decías, ¿no? Es que el libro tiene ese reflejo, ¿no? Bueno, comprar un libro no es solamente comprar el libro porque es lindo, sino porque estás transmitiendo algo, Claro. ¿no? De valor ahí, ¿no? Allá del objeto. Bueno, Y la necesidad de creer también que hay, ¿no? claro, ¿no? Creo que eso que nos mueve a, bueno, seguir creyendo, creer que de alguna manera uno puede hacer, que es algo que quizás nos frena cuando tenemos que encargar algún proyecto o algo. Así que después de esa experiencia de 10 años, es que dije, bueno, voy a creer en lo que verdaderamente quise ser desde el principio, en lo que quise hacer, y ahí fue que tomé la decisión de hacer la carrera que a mí se me había ocurrido antes de egresar de la secundaria, que era la licenciatura en filosofía, y como si estuviera apurada, pero no por recibirme ya, sino más bien por ese afán, ¿no? Esas ganas acumuladas de tanto tiempo, me metí de lleno en el mundo académico, de la filosofía al menos, y bueno, estoy en el último. Me gustaría. La filosofía fue algo que descubrí gracias. Preguntarte por la Universidad Nacional del Comahue, además de ser estudiante, estás participando con este grupo de profesores de lógica y de epistemología, ¿no? Estás trabajando con ellos como, ¿cómo se llama la figura técnica? Es un proyecto de investigación. En el proyecto de investigación donde los docentes pueden convocar a sus estudiantes. Claro, en la universidad hay distintos proyectos de distintas áreas, y bueno, nosotros estamos dentro de lo que sería el área de epistemología, que tienen distintos proyectos que se van renovando. Los proyectos son bianuales, trianuales, y bueno, a medida que van surgiendo estudiantes que tienen interés en ese área, porque hay vastísimo lugar para investigar, nosotros estamos incorporando, ¿no? Con mi compañero a ese proyecto. Es un proyecto que está relacionado con, aparte, fíjate cómo va convergiendo todo, porque es un proyecto que particularmente enfoca una de las etapas en donde entramos nosotros ahora, es la metáfora. Tenemos un profesor que para nosotros es un orgullo tener, un gran profesor, que es Carlos Gende, a cargo del proyecto. Y bueno, él ha escrito sobre metáfora. Qué interesante, ¿no? Apasionante el tema de la metáfora. Yo estudié para ser cura hace mucho y me acuerdo de una profesora que siempre recuerdo que le gustaba hablar de los proverbios, ¿viste? Y el tema de los proverbios que transmiten tanta sabiduría en tan pocas palabras, y esas palabras que tienen que haber una rima, que tiene que haber. Me llevaste a ese momento, perdóname, me voy por la rama. Nada que ver. Lo que pasa es que son lugares interesantes, ¿no? Porque de pronto son rupturantes en esta tradición que traemos, que bueno, por suerte ya está modificándose, pero en esta tradición de tanta data, de pensar la ciencia por un lado, el arte por el otro, ¿no? Como un mundo tan disociado, ¿no? Tan de parcelas, y de pronto estas figuras como el proverbio, las figuras como la metáfora, son lugares en donde uno encuentra un poco de cada uno de esos ámbitos, ¿no? Digamos, está la ciencia, está la estética, ¿no? Está la ética, está todo entremezclado, pero son lugares tan ricos. Claro, sí, una sabiduría popular, ¿no? Claro. Queda ahí, sí.
Te pregunto, Alejandra, perdona que hacemos acá un poquito una paréntesis. También participás en el consejo directivo y sos consejera estudiantil. Bueno, consejera no significa que das consejos a los estudiantes. No. Vení que te doy un consejo. No, claro, no podría. Es un cargo político, digamos, de dirigencia y de decisiones importantes en cuanto a la vida de la universidad. Bueno, ¿cuáles son los problemas que se ven en este tiempo, sobre todo de pandemia? ¿Qué es lo que se ha discutido? Bueno, el consejo que es de la facultad, ¿no? La Facultad de Humanidades. De la Facultad de Humanidades. Porque después está el Consejo Superior, que es de toda la universidad. En realidad, tanto el Consejo Superior como el Consejo Directivo no han estado sesionando, porque bueno, hay una reglamentación, un estatuto propio que tiene que ver, que reglamenta las sesiones públicas, presenciales y demás, y la virtualidad ha sido algo que se ha tenido que resolver hace poco, creo que un mes y medio, hubo una enmienda en los estatutos que ahora sí posibilitan y están empezando a hacerse reuniones oficiales. Y las problemáticas tienen que ver con, por sobre todo las cosas con lo que hablábamos al principio, con las condiciones materiales, las condiciones de conectividad, no solamente digamos, de toda la comunidad universitaria, ¿no? No solamente del estudiantado, sino del cuerpo docente, no docente y demás. Cómo repensar, es un lugar en donde se entrecruzan problemáticas también como cómo pensar, cuestiones pedagógicas, ¿no? Cómo pensar la evaluación, la acreditación de identidad, bueno, cosas que tienen que ver con poder avanzar en el dictado de las cátedras, en la vida académica en general, pero con todo este desafío nuevo, con una limitación también económica. La universidad viene de un tiempo largo, ¿no? De problemas presupuestarios y demás, y bueno, es un repensar una universidad siempre con la idea de que ninguna de las decisiones que se tomen o de las propuestas que se hagan vayan en contra del espíritu de la educación pública, ¿no? Y eso es un gran problema, porque pensar un examen virtual, más allá de las cuestiones técnicas que se plantean, por sobre todas las cosas es pensar el acceso a la educación, que es más o menos lo mismo que ha sido planteado en los distintos ámbitos, relativos a la educación, en cuanto a evaluar o no evaluar, qué se evalúa la conexión del estudiante, ¿no? Y los planteos que ahora están en la pandemia es esto, y después claramente algunas cuestiones, pero eso ya más a nivel universidad, no facultad, algunas intervenciones que la universidad lleva adelante en este contexto, como recabar alimentos, organizar las entregas, ¿no? Después hay un grupo de gente, de estudiantes, que tienen becas que tienen que ver, además de las becas que hay de ayudas económicas y demás, hay algunos que están trabajando, por ejemplo, en las fotocopiadoras, en los pequeños kioscos que hay ahí, y que sustentan sus vidas, sus estudios, con eso, y de pronto eso no está más. Y bueno, y van surgiendo, ¿no? Todas estas cuestiones, pero tiene que ver, por sobre todas las cosas, con las condiciones materiales. Creo que la gran problemática es la desigualdad de condiciones como esto agranda, profundiza la desigualdad social, y cómo tratar de resolverlo de una manera no excluyente. Digamos, no perder el norte en esa idea de la defensa de la educación pública, no traicionar el propio espíritu de la universidad, ¿no? Bueno, después cada claustro tiene sus problemáticas, qué sé yo. Claro, y ese gran problema entonces de la accesibilidad a la educación, ahora viene, como vos marcabas al principio con esta palabra, ¿no? Con esa violencia, en la cual, bueno, está quien asume naturalmente que tiene internet y que puede, no sé, conectarse a una plataforma para estudiar, donde sea, qué sé yo, pero sale a la luz que hay gente, tanto docentes como estudiantes, que no tienen este acceso, ¿no? Y allí, bueno, que se ve perjudicada este derecho, ¿no? Este derecho inalienable, ¿no? Vos sabés que hace un tiempo
en una de las primeras entrevistas a Andrea Didoné, una vicedirectora de un instituto de formación docente, decía que, bueno, digamos que acceden ya estudiantes de nivel terciario, ¿no? Bueno, normalmente se tenía una estadística de estudiantes digamos, en un periodo de tiempo, tantos estudiantes abandonaban la carrera. Y ella me contaba que con la pandemia, con esta conectividad, que había que conectarse a una plataforma, etcétera, surgió la pregunta que tal vez, que ahora te la hago vos, ¿no? El docente se dice, bueno, pero ¿por qué este no se está conectando? Y entonces el docente sale a buscar a ese estudiante que no se está conectando y que tal vez antes de digamos, de la pandemia, cuando la clase era solamente presencial, bueno, no era una pregunta que se hiciera el docente, ¿no? Que lo asumía como natural la decadencia del cursado. ¿A vos te parece que esta pregunta también es una pregunta que se hacen los docentes de la Universidad de Comahue? Sí, yo creo que de alguna manera esta situación pareciera que nos aleja, ¿no? Pero por otro lado también nos compenetra, porque en una clase, en un aula, quizá por la vorágine, por la cantidad de estudiantes y por la propia dinámica de esa forma, hay una relación distinta, digamos, pero de pronto ahora uno está pensando en un montón de factores, un montón de variables que pueden estar interviniendo, intercediendo en ese acceso a la conexión, digamos. No solamente una cuestión material que tiene que ver con la conectividad, sino también la situación familiar, ¿no? El contexto. De pronto uno está preguntándose por qué situaciones se están viviendo, sabiendo que hay algunas realidades, hay muchas realidades, que por ahí existen en tiempos de no pandemia, situaciones de violencia, ¿no? Que en contextos de convivencia excesiva se profundizan, se agravan, se vuelven más peligrosas. De pronto tenemos como dije al principio, esto nos obliga a una mayor conciencia por el otro. Y nos hace generar un vínculo que es a la vez más distante. Hemos perdido la espontaneidad de la gestualidad, porque más allá de vernos las caras, pantalla mediante es distinto, pero por otro lado estamos pensando más en el otro, no solo en su función de estudiante, sino tratando de imaginárnoslo en su situación familiar o en su situación de cohabitación, en su situación laboral. ¿Cuánta gente a partir de esto, en situación, digamos, gente que no tiene relaciones, que no está en relación de dependencia, de pronto ha quedado prácticamente a la deriva, ¿no? Y uno se pregunta hasta si habrá comido. Y son cosas que si las tenés en mente y si las pensás a partir de que hay alguna instancia visible, ¿no? Ahora es la ausencia la que nos hace pensar en eso. Entonces, es otra incertidumbre, ¿no? Porque de pronto el abanico de posibilidades por las cuales el otro no esté accediendo se vuelven infinitas. Qué sé yo, también hay situaciones de angustia, hay gente que este encierro, que esta situación ha generado, ha puesto sobre la mesa un montón de problemáticas que por ahí a cotidiano vamos como, no sé, como evitando, ¿no? Como evadiendo, como pateando por debajo de la alfombra, y de pronto ahora estamos adentro de la casa del otro, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que aprender, o quizás es una buena propuesta, una invitación que podamos hacer, aprender a pensar en el otro más cabalmente, ¿no? Pensar los vínculos de otra manera, y valorar esto. Se me vino a la cabeza, no tiene que ver con la pregunta que me hacías, pero pensaba al principio de toda esta situación en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, ¿no? Que han tenido pre-pandemia tanto vínculo virtual, ¿no? Tanto dependido de la virtualidad, del internet, de las redes sociales, su vinculación, y hoy
que la presencialidad no es una opción por un tiempo, cómo revalorizan el contacto, ¿no? De pronto, qué evidente se vuelve, lo pienso por mis hijos, por los estudiantes, por mis estudiantes, qué valioso se vuelve ver al otro, ¿no? Sentir al otro, cosa que por ahí antes estaba como en segundo plano. Yo creo que podemos transformar las situaciones, debemos, creo que incluso es un deber, más que una posibilidad, transformarlas en algo, en un aprendizaje, ¿no? Creo que es importante eso, creo que es la perspectiva con la que mejor podamos salir. Bueno, y ya para ir finalizando, sabes que esto es cosa en este momento, bueno, vos sos docente de nivel medio, pero sos estudiante ya avanzada en la carrera de filosofía. Me pregunto si esto no te ayuda a vos a, digamos, conjugar tu posición de estudiante en la universidad a la hora de dar clase con los estudiantes en el secundario, ¿no? ¿Cómo estás conjugando esas dos partes de tu vida y cómo te ayuda eso tal vez a tener una llegada distinta a los estudiantes del secundario? Sí, es como que voy aprendiendo, digamos, de lo que vivo como estudiante, de lo que me parece que no funciona, de lo que no me sirve, de lo que me parece que... Porque hubo al principio casi una inercia de intentar trasladar la presencialidad a la cámara, ¿no? Y eso creo que ya es algo que a esta altura hemos aprendido, estudiantes y docentes, que no creemos que no va por ahí. Entonces, el hecho de presenciar una clase, los tiempos, las pausas, la forma de interactuar, me ha servido como estudiante para llevar a mis aulas virtuales, digamos, ¿no? Tratar de pensar otras propuestas pedagógicas, otras formas de encargar los contenidos, y también me ha servido al revés, digamos, como docente, las dificultades que también a medida que va pasando el tiempo vamos aprendiendo a manejar, de poder lograr una interacción un poco más fluida, una comunicación más fluida en las videollamadas, esos silencios que a veces se arman en una clase virtual, estando al frente de la clase, me han llevado a ser la primera estudiante que conteste en una pregunta de un docente, ¿no? Digamos, es un ida y vuelta, digamos, trato llevo lo que aprendo como estudiante a la experiencia en el aula y viceversa, ¿no? Los chicos enseñan mucho. Los chicos enseñan mucho. Me quedo con esta última reflexión y tal cual. No es la última. Hay muchas reflexiones para subrayar, sobre todo esto de aprender, que esto sea un aprendizaje, porque hay un otro que está haciendo eso, está siendo dejado de lado, ¿no? Invisibilizado, y bueno, voy a volver a reescuchar todo para poder poner más énfasis en tus reflexiones y comunicarlas mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandra, estoy cansado y ya casi que se me olvida tu nombre. Agota la pantalla, viste que agota es distinto. Ay, no, hoy fue un día terrible. Bueno. Así que, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, este ratito, por esta charla. Y gracias a vos, bueno, por la invitación. Y por eso, por el espacio, que como decíamos al principio, es necesario. Y el próximo lunes a las 19 horas te estaré pasando el enlace para que te diviertas un rato. Buenísimo, genial. Bueno, Ale, saludos gracias a tu familia, nos vemos. Igualmente, nos vemos, gracias, chau. Si te gustó, dale un like y compartí. Suscríbete al canal de Noticrítico en YouTube. Busca todas las entrevistas de educación en tiempos de pandemia en nuestro blog noticrítico.com. También podés buscarnos como Educación en tiempos de pandemia en las plataformas
Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Radio Pública. Seguinos, no te pierdas la próxima entrevista el lunes próximo a las 19 horas.